saludar ya al economista José Luis Tapia Rocha, que está en contacto a estas alturas también con nosotros para abordar este peliagudo tema de la crisis política en el Congreso. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias por conectarte a esta hora. Muy buenas noches, Johnson. Buenas noches, amigos de Canal 21. Supongo que el tema de hoy día es el gabinete cateriano, ¿no? Efectivamente. Bueno. Quería trasladarte esta pregunta, se la hice a Javier hace un minuto. ¿Tú crees que el próximo gabinete que conforme Vizcarra debería entregar la cabeza de el ministro de Educación? Fíjate, Johnson, que yo no tengo una opinión sobre personas. Yo tengo opinión sobre el juego de reglas, las reglas de juego que existe en estos momentos. Porque resulta que un primer ministro como Cateriano, que es 30 años conocido en el ambiente político, sobre todo para perseguir a Alan García y a Keiko Fujimori, no es una, digamos así, no es una persona que no conoce política. Es todo lo contrario. Entonces yo creo, en mi concepto, que el tema no pasa por las personas, sino el tema pasa por el sistema. Nosotros en el Partido de Evolución pensamos que el gran problema que tenemos ahorita, por qué un ministro como Cateriano dura tan poco, es porque el sistema se recarga demasiado, lo cual significa que un primer ministro es un fusible, que a la primera tensión política que existe, vuela como un fusible que se quema. Y eso es lo que ha pasado con el ministro Cateriano, ¿no? Ha sido una persona que, bajo las circunstancias, ha tenido que manejarse en lo mejor que ha podido dar, y no hay mayor esperanza con que otra persona lo reemplace, si es que no se cambia de sistema. El sistema es el problema, el problema no es persona, sino es el sistema. Correcto. Y el tema de la reforma universitaria, el tema de la reforma educativa que estaba detrás de la persona, ¿tú crees entonces que debería reconducirse o en todo caso dejar que esa cartera sea elegida por los congresistas de Podemos, que ya más o menos uno sabría hacia dónde van, ¿no? Yo pienso que la ley universitaria, como la SUNEDU, como los organismos del Estado, son creados a propósito por intereses especiales. Como están opuestos al mercado libre, como están opuestos a la libertad universitaria, a la libertad de pensamiento, entonces crean estos organismos con la finalidad de controlar. Pero ¿quiénes están detrás de la creación de estos organismos? ¿Quiénes están detrás de la creación de las leyes de reforma universitaria? Tal como vemos nosotros en el partido, es que esto responde a simplemente el reflejo de intereses económicos que hay detrás. Por eso que nosotros no hablamos de cambio de personas, sino cambio de reglas. Los incentivos están puestos para que justamente se den estas reformas universitarias que favorecen a unos pocos y tiene como principal operador político a un ministro que se presta a este juego que finalmente se quema igual que el otro ministro. Entonces, yo creo más bien que las reformas completas, no los parches. Ahí nosotros, en ese sentido, hablamos de 5 reformas y no hablamos de una reformita. Un parche no va a solucionar un problema de cambio de sistema, ¿no? Ya, pero reconocerás, digamos, que de todas maneras se han ido dando algunos avances en esta reforma con la ley universitaria y con el despliegue de SUNEDU. No, efectivamente no compartimos esa idea de que exista una ley para reformar la universidad. Al contrario, creemos que es una ley mala. Es una ley que permite la creación de intereses para que justamente grupos organizados capturen a estas organizaciones como SUNEDU y lo conviertan en su sistema apropiado para defender sus intereses. Entonces, es una ley mala. No debería haber ley universitaria en todo caso, ¿no? Tú eres partidario de que no exista, por ejemplo, un organismo como SUNEDU, ¿no es cierto? No somos partidarios que no exista una ley como SUNEDU, que no exista tampoco una ley que crea un Ministerio de Educación. En realidad nosotros somos partidarios del mercado libre. Es decir, queremos un fuerte poder judicial para que castigue a los que tengan que castigar. Queremos un Estado pequeño de solamente 3 funciones
y el resto es sector privado. Claro que ahora por los pocos minutos que tenemos no te puedo explicar cuáles son todos los beneficios que ocurriría, pero sí te puedo algo decir, que cuando tú reduces el tamaño del Estado, justamente alejas a los intereses especiales para que no tomen a un Ministerio de Educación y se convierta en una expresión, digamos, ideológica de un partido político. Por eso queremos separar las escuelas, las universidades del gobierno, porque se prestan manipulaciones y adoctrinamiento, ¿no? Ya, ok. Bueno, vamos a ver si le ponemos la pelota en la cancha de Javier Adriancén Carreño. Te presento, José Luis Tapia, al doctor Javier Alfonso Adriancén. ¿Cómo estás? Buenas noches, Javier. Muchas gracias, mucho gusto, José Luis Tapia. Saludos conocerte a través de Johnson Center. Javier, quería preguntarte, en todo caso, ¿cuál sería tu evaluación de los partidos políticos, especialmente que han desatado esta coyuntura, especialmente de Acción Popular, especialmente de APP y de los parlamentarios de Podemos? La verdad que la accionar de los congresistas no me sorprende, José. Para mí lo que hacen es lo esperado. Podría decir hasta lo correcto. ¿Por qué? ¿Cómo podemos pedirle a la naranja? Es imposible. Este Congreso, si usted puede ver, la gran mayoría no tiene conocimientos en materia de proceso de elaboración de leyes. A tal extremo que cada congresista tiene que tener 11 asesores. ¿Y qué asesores? Ahí están los resultados. La Comisión de Constitución, Omar Chejade. Una comisión que es una vergüenza. Y ahí resultados. Que las reformas constitucionales son petardeadas. No solamente desde los congresistas, sino desde la misma comisión, y peor, del presidente de la Comisión de Constitución. ¿Y por qué? Porque lamentablemente hemos elegido congresistas mediocres. Hemos elegido mediocres que solamente llegan por su sueldo, no para hacer historia. Y ahí están las facturas que todos los peruanos tenemos que pagar con unas reformas constitucionales pésimas, a tal extremo que tenemos que soportar en las próximas semanas, si se aprueban esas reformas, demandas de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional para que se anulen esas leyes malas. Correcto. Bien, estamos percibiendo, Javier, en este momento con algunos ruidos. Por favor, no hay problema, te vamos a esperar. Sal de la aplicación y vuelve a entrar, ¿correcto? Para que no tengamos ese ruido. Sal de la aplicación y vuelve a entrar, no te preocupes. El próximo tema que quiero poner en debate, estimados amigos, es el tema de la minería, ¿ok? Después de la educación o antes de ella, creo, ha sido un debate muy espinoso en esta circunstancia en el Congreso. Y nuevamente, pues, ha dividido a quienes piensan que la minería debe conducir el destino económico de nuestro país y a otros que más bien esto les repele, ¿no es cierto? Les enerva el cuerpo por una serie de motivos. Quisiera preguntar a José Luis Tapia, que además es el representante del movimiento Devolución, ¿en qué medida esto debería recoger el Congreso o el Ejecutivo y qué matiz debe darle de aquí para adelante al sector minero? José Luis. Bien, el sector minero, como ustedes saben, es una actividad económica conocemos desde la época de la colonia, incluso más antes. Después de que los españoles entran, se convierte en una actividad principal. De ahí es que hay una tradición desde esa época a la fecha. Entonces se asume que la actividad minera es el principal aportante en el PBI del país. Y eso no es cierto. Ahí hay que hacerle una aclaración a tus televidentes. La aportación que realiza la minería al Producto Bruto Interno es apenas del 11%. Lo que sucede es que el gran aportante en inversiones
es la minería, que eso es otra cosa. Entonces, no creo que tengamos que darle las dimensiones más allá de lo que se le está dando, debido a que es una actividad que genera poco empleo. Para que sepan tus televidentes, el 65% de lo que constituye la riqueza del país es servicios. O sea, el Perú se caracteriza por ser un país de servicios y es el 65%. Además, ¿Y cuánto es la contribución de la minería al PBI? Es 11%. ¿No es el 40% como dicen algunos especialistas? No. El grado de empleabilidad, menos todavía, ¿no? O sea, el gran aportante al PBI es servicios. El gran aportante en empleo es servicios, 65%. Y el gran contribuyente en materia recaudatoria es servicios. Quiere decir entonces, la propaganda es muy grande del sector minería, ¿no? Quiere decir entonces que no somos un país minero, sino somos un país de servicios, ¿eh? Desde el punto de vista de la aportación a la riqueza del país, somos un país de servicios. Y estoy hablando de construcción, estoy hablando de turismo, estoy hablando de profesión, estoy hablando de banca, de finanzas, telecomunicaciones. La agricultura contribuye con el 2%. La pesca, 0 punto y tantos. Industria, 21%. Y minería, 11%. El resto es servicios. Correcto. Somos un país caracterizado por servicios, ¿no? Ya. Alguien podría decir lo siguiente, José Luis. En realidad, tus datos estás basándolos en este momento, pero el país tiene actualmente cerca de 50 proyectos que en este momento, ¿no es cierto?, están paralizados. ¿Eres consciente de que de pronto, destrabando ese tipo de proyectos, podríamos reflotar el sector minero y, por tanto, arrastrar también el sector servicios para nuestro país? Yo creo que debemos pensar en destrabar todos los proyectos económicos que existen en el país, desde la microempresa hasta la gran empresa. Esa es nuestra posición como partido. Ok. Vamos a pasarle la cancha a Javier Adrencén. A ver qué nos dice, por favor, cuál es su posición, Javier, respecto a la regulación que tenemos actualmente en el sector minero y cómo debería ser abordado por el Ejecutivo o el Congreso. Bien, no tenemos tu audio, Javier, a ver si puedes ponerte, ahí está, a ver. Sí, Johnson, creo que lo que respecta a la minería es una de las actividades económicas extractivas más importantes en recursos tributarios, pero la manera como se obtiene no es la adecuada. En bastantes triquiñuelas legislativas desde el Congreso, desde la época del disuelto Congreso, se han permitido exoneraciones tributarias. Se ha permitido que la SUNAT no cobre tributos. Las exploraciones no pagan impuestos, solamente la extracción. Y aquí los que más sufren las consecuencias son los pueblos más marginados, de donde está bajo tierra el mineral. No hay una correcta distribución de la riqueza. Prácticamente son dueños del piso, pero no del subsuelo. Si ustedes ven en los videos, Camisea es el distrito más rico del Perú, porque bajo su suelo está la mayor planta gasífera de América. Pero ese distrito no tiene servicios básicos. ¿Cómo es posible que un distrito que tenga más canon minero que Miraflores y San Isidro, o Barranco, sin embargo, no tenga saneamiento básico? La desnutrición crónica elevada. No hay escuelas, no hay colegios. Sí, es cierto, es un distrito, pero es el distrito uno de los más pobres, a pesar de que tiene canon minero. Hay una gran responsabilidad del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Un binomio por corregir. Correcto. ¿Serías partidario de una nueva ley general de minería, Javier? Yo creo que sí, pero no con este Congreso. Este Congreso lamentablemente ya probó su eficacia, entre comillas. ¿Y qué eficacia? Lo que nació torcido no se endereza. Ya van 6 meses más que suficiente luna de miel para probarnos. ¿Qué mejor prueba del Congreso
que quiso blindarlo por segunda vez a Pedro Chávez Vallejos del Congreso. ¿Qué mejor prueba que el retiro del aporte de la AFP? Pan para hoy, pero hambre para mañana. Más aún que el maná no cae del cielo. ¿Cómo es posible que haya leyes que no sean adecuadas? A corto plazo sí, pero a largo plazo, desde este Congreso, no. Y ese reproche yo lo hago, invoco para las nuevas elecciones, elegir mejores congresistas en función de su probada trayectoria personal, profesional y democrática, para no repetir. Correcto. Javier, tenemos ahí uno de los participantes. Pueden enviar, amigos, sus comentarios. Estamos en vivo, son las 9 de la noche con 44 minutos. Ahí tenemos a Julián Sucasaca, Nolasco. Javier nos dice, señor Javier Arancén, tiene militantes que entre ellos no se ponen de acuerdo en sus representantes congresistas de la Lampa. Habría que decir que no es solamente los congresistas de la Lampa, sino los de APP, ¿no es cierto? Solamente se ponen de acuerdo para cosas que les interesan. ¿Cuál es tu autocrítica al respecto? Que comparto su criterio, Julián. Creo que en todo ambiente democrático tienen que haber puntos de vista distintos. Si no, prácticamente sería una secta. 2 más 2 es 5 y todo el mundo cree y se acabó. Es así. Creo que de 2 chispas sale la luz. Y todos los puntos de vista son bienvenidos para mejorar la calidad del servicio público. Y creo que Acción Popular no es la excepción, y en todos los partidos. Por eso es gracias a la discrepancia alturada que se mejora la calidad de todo el servicio público, privado, incluidos los partidos. Y lo que opina el señor, yo estoy de acuerdo. Creo que es parte de la democracia discrepar. Muy bien. Quiero, por favor, preguntar a José Luis Tapia Rocha, del Partido de Evolución, que nos está escuchando. Estamos en línea también con él. Como nunca, la oportunidad en una crisis nos está dando este nuevo gabinete que conformará seguramente Vizcarra en las próximas 72 horas. ¿Cuál debería ser el papel que debe tener y especialmente en qué medida su orientación debe ser en favor de superar esta situación de emergencia y la reactivación económica? Ya tenemos el discurso que ha dado Pablo Cateriano, ¿no es cierto? Que ha sido un discurso para un libro de exportación, para una exposición en la Universidad de Oxford, pero creo que no ha llegado a aterrizar como debía ser. Esto nos da una oportunidad, José Luis, para ser un poquito más audaces de pronto en la teoría y en las medidas económicas políticas que se van a dar. ¿Cuál es tu impresión y tu parecer al respecto? Bueno, el próximo gabinete tiene que conectar con la población. Lo primero que tiene que darle es esperanza al pueblo peruano sobre la base de 3 ejes principales, 3 temas principales. ¿Cuáles serían? Primero, que resuelva la falta de dinero de la gente. La gente pide a gritos, no me alcanza el dinero para pagar mis cuentas. Primer eje que tiene que resolver el gabinete. Segundo eje que tiene que resolver es el tema de, ¿tiene la gente miedo a ser asaltada? O sea, la seguridad en las calles. Ese es otro tema que no ha habido en el discurso de Cateriano. Y tercero, la gente busca empleo. O sea, hay 3 temas que tiene que resolver el gabinete si quiere sintonizar con la población, porque la población está cansada de ver temas que no son relevantes para su vida diaria. Y por eso que los partidos políticos se desgastan muy rápidamente porque defienden intereses que no están en relación a estos 3 temas que nosotros estamos proponiendo como tema de agenda del próximo gabinete. José Luis, Michael QF nos dice, ¿qué opinan del rechazo que obtuvo Cateriano de parte del Congreso? Parece que la izquierda populista no quiere personas aptas para las medidas económicas. Lo que yo pienso es que el gabinete cateriano tuvo la gran oportunidad de poder hacer, aparte de las medidas de corto plazo, las de largo plazo, pero no solamente parches, como lo venía haciendo hasta el momento que hizo su discurso. Necesitaba reforma de fondo que devuelva la esperanza al pueblo peruano en virtud a estos 3 temas que he puesto aquí. Falta de dinero, tiene miedo a ser asaltado y la gente quiere empleo y oportunidad de hacer negocios. Si tú le resuelves estos 3 temas,
con 5 reformas que nosotros estamos proponiendo, yo creo que el presidente Vizcarra y el próximo gabinete van a pasar a la historia, ¿no? Correcto. Javier Adriancén, Raxo Leve nos escribe y nos dice, un saludo para nuestro amigo Raxo y todos sus amigos moteros. Ya está demostrado con la actitud de APP, ayer en el Congreso dice, nunca más deberían gobernar nuestra región. Y también debemos borrarlo del mapa político. ¿Qué te parece? Que es correcto lo que opina Raxo. ¿Cómo es posible que un partido, cuyo líder es César Acuña Peralta, hay que decirlo con nombre, anoche haya chantajeado a Vizcarra? Te doy mis 22 votos, sí o sí me elimina la SUNEDU. Y Vizcarra no negoció, no acepto. Y hoy día lo dijo en su mensaje. El tema de las universidades no es negociable, Chanto. Y por eso es que Vizcarra perdió esos 22 votos, en seco. Ninguno, siquiera, uno, por casualidad, todos en fila, cual dogma, abstención, que es lo mismo que en contra. Y ahí un llamado de atención a ese partido, que tiene lamentablemente más interés en proteger intereses privados que intereses públicos. Prácticamente, más que un partido, se ha convertido en una confía pequeña. Y esto es pernicioso. Y los que están dentro de ese partido simplemente cumplen el rol de marionetas o tontos útiles. Yo no estaría ahí si es que simplemente sigo una consigna para satisfacer intereses privados de mi amo. Al menos yo no, otros tal vez. Pero ya la población tendrá que darle su merecido castigo en las urnas, en las próximas elecciones. Sí, bueno, suena muy bonito, Javier, pero en realidad va a ser un poco difícil que borremos del mapa a APP, ¿no es cierto? No te olvides que hay un gran arraigo que tiene, para bien o para mal, en la parte norte, especialmente de nuestro país, ¿no? Y es uno de los candidatos fijos, parece ser, para las próximas elecciones. Pero en todo caso, estamos de acuerdo en que sea APP, sea Podemos, sea cualquier grupo, hay que apostar por los nuevos cuadros y por adecentar la política, especialmente, que ese es un tema que todavía está pendiente. Me preguntan por aquí por interno, Javier, preguntar al doctor Javier Adriancén si tendrían que cambiar aunque ya lo hicimos a José Luis, de cambiar de cabeza al ministro de Educación. Bueno, lo del ministro es algo inevitable. Ya volaron el día de hoy todos los ministros. 18 se fueron hoy, mañana tienen que nombrarse 18 nuevos. No sé qué criterios tendrá el presidente Vizcarra para elegirlo, pero sí creo que tiene que tener unos indicadores. Uno, que tenga trayectoria personal, profesional y democrática probada en fuego. Que tenga el respaldo de la sociedad, de manera tal que cuando vayan en unos 10 o 15 días nuevamente al Congreso esos ministros nuevos, reciben la confianza del Congreso. Imagínate que la pierdan otra vez. Sería el colmo. Para eso ya para qué bueno, ministerios. Todo puede pasar. ¿Te animarías a aprobar, por ejemplo, si nuevamente traen en esta coyuntura difícil a un Salvador, y si se apellida del Solar? Es posible. Estaba pensándolo el día de hoy y no me es casualidad que él haya elegido no postular a la presidencia de la República, aplicando la canción El Rey mexicana. Yeah. Un arriero me dijo que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Y él está aplicando lo correcto. Hay que saber llegar. Y lo felicito. Ojalá sea nuevo premier. Hago votos por él porque ha aprobado en fuego ser un demócrata. Muy bien. Nos escribe José Carlos Hernández, dice para el señor Tapia, ¿qué 5 reformas propone como política de gestión para el nuevo gabinete? Muy interesante. A ver, José Luis, por favor. Muchas gracias, José Carlos Hernández. Las 5 reformas que nosotros proponemos consisten en lo siguiente: hacer que el Estado se reduzca en sus funciones, porque ha fracasado en la mayoría, ¿ya? O sea, queremos solamente un Estado pequeño, eficiente en seguridad, justicia y obras públicas. La otra reforma es la económica. Significa darle más ingresos a la gente, más empleos y más oportunidades de hacer negocios. Esa sería la segunda y la primera reforma. Y las otras 3 reformas que también piden las personas es la reforma educativa, la reforma de la salud y la reforma de pensiones. En la reforma educativa, privatizar todos los colegios estatales, universidades, liberalizar ese mercado que está corrompiendo al Ministerio de Educación para que sea sustituido
por cada colegio, decidiendo los padres de familia qué educación quiere para sus hijos, y en la reforma de salud, igualmente, privatizar todos los establecimientos estatales, pasarlo al sector privado con accionariado difundido para que sean los operarios y usuarios del sistema de salud los verdaderos dueños y puedan recibir ingresos para que puedan vivir, aparte de sus empleos, con otros ingresos adicionales. Y finalmente, las pensiones, que significa darle unos cupones para los más pobres del país para que se puedan sostener en su vida hasta que esta transición de las 5 reformas termine el Perú en un capitalismo de libre empresa que sea tan grande los ingresos como está en Luxemburgo a $110,000 al año. Muy bien, palabras de José Luis Tapia Rocha del Movimiento de Evolución. Estamos también con Javier Ariancén Carreño. Amigos, estamos en vivo, 9:54. Pueden hacer ustedes sus preguntas, pueden hacer sus comentarios. Estamos participándole a nuestros invitados de sus inquietudes. Dice Michael QF. El problema es el Congreso no deja que las propuestas económicas pro mercado que ayudan al país, y esto lo podemos observar en el rechazo que le dieron a Cateriano. ¿Ustedes creen lo mismo que yo? A ver, Javier Ariancén. Razón, Michael, porque se supone que el Congreso se crea, se instala para dar solución a los problemas a través de leyes. Y si tú ves la cantidad de leyes, son pocas. Hasta el momento no pasan de 20. En más de 5 meses, 20 leyes. Y de esas 20 leyes, más de la mitad adolecen de vicios de inconstitucionalidad. Una muestra, la ley de exoneración de peajes. Eso tiene que anularse, esa ley, porque el Tribunal Constitucional, a través de una acción de inconstitucionalidad. Otra ley, en este caso, la ley del retiro de la AFP. Pan para hoy, pero hambre para mañana. Otras leyes, por ejemplo, que declaran la creación de otro distrito. Han creado un distrito en Vitalgo. ¿Cuál es la trascendencia económica de esta ley? Porque si es así, yo también quisiera que se cree el distrito de la Fila Alta en Jaén. Yo quisiera que se cree el distrito de la Cruz Chiquita en San Ignacio. Y así no hay prioridad legislativa. Cuando hay plena pandemia con más de 400,000 contagiados, cuando hay más de 30,000 muertos, es ahí donde debe darse prioridad desde el Congreso en hacer leyes en beneficio de la población. Y eso no ocurre. Y por eso viene el reproche social, y entre ellos del amigo que acaba de comentar en su Facebook. Espero que nuestros congresistas recapaciten, que piensen en los intereses nacionales y no en los intereses privados. Hasta ahora, gracias a su inacción, las clínicas fijan los precios que se aseguran en medicinas y en atención médica. Hasta ahora, el balón de oxígeno cuesta 5,000 soles. Hasta ahora, el Ministerio de Salud no instala fábricas de oxígeno en cada provincia. Hasta ahora, el gobierno, a través del Ministerio de Salud, compra el oxígeno a empresas privadas. Hasta ahora se ha rechazado a más de 1,000 ingenieros metalúrgicos que bien podrían irse a todas las provincias del Perú e instalar fábricas de oxígeno en coordinación con las municipalidades y gobiernos regionales y el Ministerio de Salud. Nada de eso. Nuestro pueblo se está muriendo. La culpa en parte la tenemos nosotros, el pueblo, que con nuestro voto, por dejarnos conversar por panetones, pitahayas, regalos, tapes y locheras, hoy nos pasa factura. A ver si la pandemia y coronavirus nos cura con tupper. Ya no. Perdimos una oportunidad. No volvamos a equivocarnos. En las próximas elecciones del 11 de abril, todos los peruanos tenemos una cita con la historia. Aprendamos a elegir mejores autoridades. No en función del panetón, del tupper, la lochera, sino en función de la trayectoria personal, profesional y democrática de los candidatos, para no volver a repetir estos errores que hoy en el Congreso los vemos y los padecemos. Correcto. Rolando Ramírez nos dice, mejorar el país, hacer más leyes o derogarlas. Ya un poco creo que lo ha explicado José Luis, pero creo que Hernando de Soto, José Luis, hablaba de que son cerca de 30,000 leyes las que tenemos anualmente, ¿no es cierto? Y un gran porcentaje de ellas
no se cumplen, o sea, son meramente declarativas. Creo que Javier también de pronto coincidiría con nosotros en que hay que eliminar esas leyes malas que solamente sirven para engrosar el número de, entre comillas, producción legislativa, ya sea del Congreso o del Ejecutivo. Cuéntame un poco al respecto, por favor. Bueno, la propuesta de nosotros es derogar todas las leyes malas. Hernando de Soto dijo que desde el año 93 hasta la fecha hay como 1 millón de normas y que 90.000 normas se publican al año en el peruano. El Congreso tiene 31.000 leyes aprobadas desde 1904 a la fecha. Hay una comisión interna en el Congreso que determinó que de esas 30.000 leyes, más o menos cerca de 5.000 son inservibles. Y nuestra propuesta es que la mayoría de las leyes en el Perú son inservibles. Le pongo un ejemplo. En Estados Unidos, entre las dos cámaras, la de representantes y la del Senado, han promulgado 11.000 leyes para 300 millones de personas. Porque ellos son 350 millones de habitantes. Y nosotros que somos 31 millones tenemos 30.000 leyes. Eso quiere decir que hay una desproporción de leyes y que no facilita la vida de la gente. Y dentro de las leyes está también los tributos. Por ejemplo, si tú derogas todas las leyes malas, el tarro de leche que ahorita está a 3 soles se convertiría en 1,50 sol. Las pensiones de un colegio de 300 soles bajaría a 150. El precio del pasaje, que estaría 1 sol en estos momentos, bajaría a 50 céntimos. El agua, la luz, el teléfono y muchas de las cosas que compramos todos los días bajaría a la mitad. ¿Y por qué bajaría a la mitad? Porque el 50% de todo lo que compramos son producto de las leyes malas, que son la creación de impuestos y regulaciones, lo cual hace la vida más cara de los ciudadanos. Esos impuestos encima se recaudan y de los 100 soles que recauda el Estado, por poner un ejemplo, 73 soles de esos 100 soles se va a pagar en burocracia y con sus bienes y servicios. Y el Contralor ha dicho que de lo que se ha recaudado, 15% es corrupción. ¿Cuánto queda entonces para que puedan renovar el presupuesto, lo que se llama activos, bienes de capital? Solamente el 12%. Es decir, de 100 soles que uno aporta, solamente 12 sirve para modernizar carreteras, tener mejores edificios, tener mejor de servicio de justicia, patrulleros, gasolina, etcétera. Y el 88% se queda entre corrupción y burocracia. Eso es por las leyes malas. La ley mala, más leyes no es la solución. La solución es derogar las leyes malas. ¿Aló? Sí, aló, ¿yo soy? ¿Yo? A ver, en lo que respecta a Julián Sucasaca Nolasco, señor Javier, sí, Cajamarca sigue pobre y 40 años más de lo mismo. ¿Qué opinión tiene en hacer propietario del subsuelo a los tenedores del derecho de superficie? Bueno, aquí es un gran dilema legislativo, que hasta ahora los propietarios de un terreno no son solamente para las bases hacia arriba, pero si debajo de ella hay riqueza minera, oro, petróleo, diamantes, eso ya no es propiedad de él, es propiedad del Estado. Porque se prioriza el interés público por encima del Estado, del privado. Creo que aquí, a cambio, al propietario tiene que pagársele un justiprecio razonable por el perjuicio causado por el despojo de su propiedad privada a favor del dominio estatal, porque hay un principio de interés público, tan igual como una
carretera que quiere abrirse más ancha y tiene que demolerse una casa que obstruye la carretera. Se reconoce el derecho a la propiedad, sí, pero a cambio también hay un interés público, que es el libre tránsito de mayor cantidad de peatones, transeúntes, vehículos, y tiene que expropiarse, o en su caso, comprarse al propietario esa parte a un precio razonable para que no tenga perjuicio económico. Igual en las áreas donde hay riqueza minera. Yo no he escuchado lo que Johnson ha dicho, no he escuchado el audio, porque tiene un problema de micrófono. ¿Aló? Sí. Ya. A ver. Ahí Ahora está. sí, Dios. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Claro. Bueno, efectivamente, les estaba diciendo, amigos, Javier, que en realidad la pregunta va por reformular la Constitución en el sentido de que ya una persona no solamente tenga derecho de superficie, sino además derecho de subsuelo, que es una reforma al estilo americano. Yo creo que toda reforma es necesaria, pero siempre en beneficio del interés nacional, no del interés público, como sucedió en Talara en 1911, que un dueño de un terreno que debajo de su suelo había tanto petróleo, se lo vendió a la International Petroleum Company. Y sí, su dueño prácticamente era un estado pequeño dentro de un territorio peruano, al extremo tal que tuvo que haber un golpe de estado de Velasco y tomó la refinería de Talara, que era de manos extranjeras, porque un peruano se lo había vendido. Eso no tiene que repetirse. Siempre hay que priorizar el interés público sobre el privado. Lo mismo está pasando hoy en plena peste con los hospitales. Que a alguien que está contagiado de la peste, si quiere salvar tu vida, paga por adelantado 50,000 soles, si no mueres. Entonces ahí entra la labor del Estado, de subvencionar. Y en el caso de las minerías, adquirir esa parte del territorio, pero para que el Estado lo explote, no para que lo pase a terceros vía contrata. El Estado puede con sus propios recursos manejar empresas mineras, porque es de todos los peruanos, porque sería absurdo comprar o expropiar propiedad privada de un peruano para que el Estado al día siguiente lo venda a un privado. Simplemente da la vuelta, más de lo mismo, y sería pernicioso. Eso no es lo correcto, y ahí hay que hacer una reforma legislativa al respecto. Correcto, Javier. Y una de las últimas preguntas, Javier. Carlos Mendoza dice para José Luis Tapia, ¿por qué piensas que nadie menciona en el Perú sobre que el Estado solo debe tener 3 funciones, que ya un poco las ha detallado, y nada de más? Eso no lo menciona ni Hernando de Soto. Porque la propuesta que nosotros estamos planteando no es algo nuevo, es algo, como nosotros decimos, es algo clásico. Antes, el Estado peruano, en 1921, hasta el año 1929, tuvo solamente 5 ministerios. 5 ministerios. Y se gobernaba muy bien con 5 ministerios de guía, ¿no? Y además, no es solamente en el Perú, en el mundo también, antes de 1929, los estados se gobernaban con pocas funciones, y esa fue la edad de oro de los Estados Unidos hasta 1929. En el caso peruano, desde 1929 a la fecha, ha crecido tanto que la gente se ha acostumbrado creyendo de que teniendo más funciones el Estado le va a resolver la vida. Y lo que ha resultado es que el Estado no ha cumplido con lo que ha prometido.
Es decir, mejorar la seguridad, mejorar la justicia, hacer más barata la vida, que haya muchas inversiones, que tengamos una estabilidad política, que tengamos partidos políticos serios, que den propuestas serias, que tengamos poquita corrupción manejable, que tengamos una democracia representativa, lo suficientemente esperanzadora para que las personas estén contentos con sus políticos y no estén siendo despreciados en estos momentos, y tengamos al final ser una potencia en el mundo. Si Argentina lo fue hasta 1846, con la Constitución de Alberdi, ¿por qué en el caso peruano no lo ha llegado a hacer? Nuestra explicación es porque el Estado se ha arrogado muchas funciones que eran del sector privado. Y entonces nuestra propuesta es devolverle todas esas funciones que antes eran del sector privado para que puedan la gente prosperar y no esté pagando un tarro de leche que debería estar costando $1.50. Una pensión que del colegio debería estar 150 soles, está pagando 300 soles. Entonces lo que queremos es que la gente viva mejor y viva con mejores ingresos, empleos, como en otras partes del mundo. Es decir, el Perú tiene para ser un país de primer mundo. Lo que pasa es que el problema es de leyes. Es un sistema que produce leyes malas, no leyes buenas, y hace caro la vida de las personas. Por eso que se las agarran con todo lo que hacemos política, diciendo que somos unos inservibles, que no le ayudamos en nada, y votan por votar. El 60% de la votación última para elegir este nuevo Congreso fue blancos y nulos. Recuerden bien, fueron blancos y nulos. El 60% votó por blancos y nulos. Es decir, está subrepresentado este Congreso por partidos que no llegan ni siquiera al 35% de los votos válidos. ¿Y esto por qué? Porque tenemos un sistema que perjudica a los partidos políticos, que en lugar de ser privados, los partidos políticos son medios paraestatales. Y resulta que eso tampoco funciona, porque en lugar de tener mejores partidos políticos, tenemos peores partidos políticos. Y lo que pagan son los militantes, porque el señor Javier debería estar contento con su partido, debería estar, como se dice, dando la cara con todo el gusto que es de ser un militante de un partido, y tiene que asumir los pasivos de su propia bancada. Entonces, lo que yo quiero decir es que los partidos políticos son necesarios, pero tienen que renovarse en el tema ideológico. No pueden seguir presentando propuestas que siguen empobreciendo al país. Y lo digo por el tema de la minería. Por decir, ese tema de la minería, para nuestro amigo Javier, sigue siendo un tema del Estado, cuando nosotros pensamos que el tema de la minería debería ser como la comunidad, como un socio de la gran minería o de la pequeña minería o de la mediana minería, donde la comunidad pone los recursos porque es de su propiedad privada y la minería pone el capital. Así eliminamos el conflicto minería-agricultura, porque cuando estas personas juegan dentro de un consorcio empresarial, ambos ganan utilidades. En cambio, cuando el Estado interviene en las inversiones mineras, malbaratea los recursos del Estado y la comunidad le dan los despojos, o sea, le da apenas lo que vale un terreno cuando lo que vale en realidad es el mineral que está debajo y que no está a precios internacionales. Entonces, con este sistema vamos a seguir empobreciendo a nuestros amigos campesinos. Vamos a hacer más caro la vida de las personas y por eso nosotros proponemos las 5 reformas, para hacer la vida de las personas mejor, para que tengan más ingresos, más empleos y tengamos una economía estable con políticos de alta calidad. Eso es lo que proponemos nosotros. Magnífico. Muy bien, pues la verdad que ha sido muy esclarecedor y muy aleccionador también, amigos, compartir esta jornada con ustedes. Creo que la mayoría ya ha podido deducir un poco las orientaciones políticas de nuestros 2 participantes del día de hoy, de José Luis Tapia con el movimiento Devolución y de Javier Adriancén con Acción Popular. En todo caso,
queda pendiente que de aquí en las próximas elecciones, ¿no es cierto?, los nuevos partidos refresquen un poco su ideología, que antepongan los intereses de la gente, los intereses de la modernidad, de pronto antes que esos viejos cacicazgos que siempre se han tenido. Nosotros desde aquí saludamos ambas intervenciones. Le deseamos siempre lo mejor, vamos a estar siempre para adelante y voy a dejarle por favor un 30 segundos para cada uno, a ver dónde pueden ubicarlos, en qué redes sociales de pronto, para que cada uno pueda tener algún contacto con la gente que nos ha escrito, que nos está viendo y que más adelante también nos estará viendo. A ver, empezamos por favor con el doctor Javier Adriancén, agradeciéndote por estos minutos, Javicho. Gracias, Johnson, por la oportunidad de dirigirme a tus televidentes. Agradecer infinitamente. Mi Facebook es Javier Adriancén Carreño, está libre para todos, pueden acceder a mis opiniones, hago 20, 30 opiniones diarias de todo tipo de tema. Mi celular 976-929-421, repito, 976-929-421, y estoy siempre al servicio de la patria, con análisis y con críticas constructivas. El Perú tiene que estar por encima de todo y es labor de los peruanos cooperar en ello. Muchas gracias. Muy bien. Y te veremos participando en las próximas elecciones seguramente, Javier Adriancén. Dios mediante, con el respaldo del pueblo, si lo estima conveniente, yo seré un instrumento nada más. Queda en manos del pueblo soberano, en el detentador del poder, lo conveniente. Yo simplemente, repito, soy un instrumento de ellos. Muchas gracias. Gracias, Javier. Un gran abrazo para tu señor padre, para toda la gente que nos ve en este momento en San Ignacio, en Jaén y en toda Cajamarca. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. José Luis Tapia, por favor, adelante. Sí, a mis queridos amigos de la televisión de Canal Trujillo 2021 y a todos los que nos ven por otras redes, nosotros estamos con una propuesta nueva, una propuesta de un partido joven que piensa hacer el cambio en el Perú, pero un cambio para mejor. Y ustedes pueden encontrar nuestra propuesta en la página web siguiente, www.devolucion.pe de Perú, devolucion.pe. Ahí están nuestras propuestas para un cambio para mejor. Muy bien. Muchas gracias nuevamente, José Luis, por haberte conectado también esta noche. Ya nos tendremos ocasión de conversar más adelante. Un gran abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches.